Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos haciendo esta introducción y este estudio sobre el libro de los jueces. Nos encontramos con esta teología maravillosa, nos encontramos con esta teología del libro de los jueces que nos enseña y que nos ayuda sobre todo a caminar siempre de acuerdo. Primero decíamos algunos de los elementos fundamentales que encontramos en los cursos bíblicos anteriores que hicimos sobre la fidelidad a Dios, decíamos. La fidelidad a las leyes de Moisés. Esto, la obediencia, significaba sobre todo el bienestar para el pueblo. Eso es lo que se nos presenta en el libro de los jueces. Por otra parte, la desobediencia siempre nos llevará a la bancarrota, ya lleva todo lo que es lo negativo, a los sufrimientos, a las derrotas, etc. Otro elemento también decíamos que a pesar de esa infidelidad, sin embargo, Dios no abandona a su pueblo. Dios está siempre presente con su pueblo. Y esto es lindo también que lo tengamos en cuenta, la fidelidad entonces del pueblo hacia Dios. Y entonces Dios está siempre también dispuesto a escuchar el clamor de su pueblo a pesar de su infidelidad y a pesar de sus pecados, de sus decisiones negativas. Por otra parte, presentábamos y decíamos que los jueces son intermediarios entre Dios y el pueblo ante esta situación de angustia, de dificultad. Entonces dice, Dios suscitaba a alguien, suscitaba a los jueces. ¿Para qué? Para que pudieran ellos liberar al pueblo. O sea, Dios libera a su pueblo. Pero ¿cómo Dios libera a su pueblo? Como diría Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Posteriormente, estamos en el año 1200, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino cuando dice, por medio de ¿qué cosa? De causas segundas. Dios no actúa, atención, ni andenda ahí al estilo protestante, pum, pum, el milagro, no, Dios no es un metiche. Dios para eso ya le dio entonces la responsabilidad al hombre, las cualidades al hombre. Entonces, para poder sacar de esa situación difícil en que se encuentra el hombre, la comunidad, Dios envía intermediarios. Pero intermediarios quiere decir que surge del medio de la comunidad. Esos son los líderes, ¿verdad? Esto es hermoso, queridos amigos, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios que solucione muchos problemas nuestros, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que había sido Dios. Hace mucho que nos está pasando la mano ahí para que nosotros tomemos su mano, nos aferremos a Él y podamos solucionar nosotros como comunidad esos problemas. Por ejemplo, hablemos de una cuestión de injusticia, de pobreza,
de niños en la calle y no sé cuántas cosas más, de situaciones difíciles en nuestra sociedad y en nuestro mundo. ¿Cómo nosotros vamos a solucionar esto? Y si seguimos así nomás, sin adentrarnos dentro de una, entre comillas, política de Dios, que esta es la política de Dios, de actuar a través de nosotros, si nosotros eso no entendemos, Dios no va a poder hacer nada. Dios solamente hace a través de nosotros. Santo Tomás de Aquino, causas segundas. Dios actúa por medio de nosotros. Este gran santo, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, que toma prácticamente toda la filosofía aristotélica y lo pone, ¿verdad?, al servicio de lo que nosotros entendemos en la reflexión teológica, nos ayuda a entender que Dios actúa siempre a través de otros. Eso es el intermediario. Para que yo pueda cambiar, Dios actúa a través de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi amigo, alguien que me encamine, que me ayude. Para que yo le pueda levantar a uno que está pobre, que no tiene educación, que no tiene ningún servicio, ¿cómo vamos a hacer para sacarle de esa situación? Y justamente por causas segundas. Y causas segundas quiere decir entonces le paso la mano para levantarle y sacarle de esa situación. Estos son los elementos importantes que nosotros tenemos que tener en consideración. Entonces, por eso estamos diciendo, ¿verdad? A pesar de la infidelidad, Dios siempre enviará intermediarios que son los que accionan. Son los que accionan de acuerdo a lo que Dios le está pidiendo. Y luego también son los que desean apoyar a Israel en sus luchas contra el enemigo. Sin embargo, los mismos jueces no siempre se mantuvieron fieles a Dios. Este es otro problema también. No siempre todos los jueces se mantienen fieles a Dios. Bueno, esto es simplemente para saber, para ubicarnos, para entender también, ¿verdad?, hacia dónde va un poco toda nuestra historia y todo nuestro caminar. Pero, en fin, tengamos que saber que Dios igual no nos abandona en nuestra infidelidad y nos envía a estos que nos ayudan a salir de esta situación. Entonces, atención, ahora vamos a entrar un poco en el esquema, en el esquema que se presenta en este libro. A ver, ¿cuál es el esquema general, ciertamente? Un esquema que nos puede ayudar, porque siempre la macro, decimos nosotros, macroestructura, donde metemos el libro. La macroestructura quiere decir una visión global, general, una visión de conjunto, decimos, de todo lo que es este libro. Y ahí se ubica el libro de los jueces. Entonces, el esquema es el siguiente. En el capítulo 1, esa introducción del 1, versículo 1 al 25, vamos a darnos cuenta que de nuevo nos habla de la penetración o del ingreso de Israel a la tierra prometida, a Canaán. Ellos entran, ellos conquistan la tierra. Entonces, del capítulo 1, versículo 1 al 25, en este esquema tendremos la conquista de la tierra de Canaán. Luego, del capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 6 también, una visión de conjunto sobre el periodo de los jueces. Es decir, aquí hay una narración general como una introducción. Esta casi sería como una introducción verdadera del libro. Nosotros después vamos a estudiar bien y vamos a mirar. Es como que nos está diciendo que aquí parece que comienza verdaderamente entonces el libro de los jueces. Nosotros decimos segunda introducción, pero posiblemente el libro comenzaba desde aquí, porque te presenta y te habla de los jueces. Una introducción sobre quiénes son los jueces. Entonces ese capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, versículo 6, es un añadido posiblemente. ¿Para qué? Para darnos a entender que es la continuación que viene del libro de Josué, porque el libro de Josué nos hablaba de la penetración, del ingreso a la tierra prometida. Y aquí te vuelve a recordar eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Cuarta sesión del juicio contra el cardenal Angelo Becciu y otros 5 imputados.
Continúa el debate sobre cuestiones formales y no sobre los supuestos delitos. Los abogados defensores piden que se anule el proceso porque el fiscal ha entregado los interrogatorios con numerosos cortes. Dicen además que los fiscales interrogaron al Papa Francisco y que no lo han dicho. Según el material al que han tenido acceso los abogados defensores, lo habría dicho el fiscal jefe mismo al principal testigo en abril de 2020. Nosotros, antes de hacer esto que estamos haciendo, fuimos a ver al Santo Padre y le preguntamos qué había pasado y de todos puedo dudar excepto del Santo Padre. De confirmarse el interrogatorio sería irregular, pues el Código Procesal prohíbe interrogar al jefe de Estado. El fiscal dice que no se refería a un interrogatorio, sino a esta respuesta que Francisco dio en una rueda de prensa cuando le preguntaron sobre el caso. È stato il revisore dei conti interno a dire qui c'è una cosa brutta, qui c'è qualcosa che non funziona. È venuto da me e ho detto ma lei è sicuro? Sì, mi ha fatto vedere i numeri, cosa devo fare? Ma c'è la giustizia vaticana, vada e faccia la denuncia al promotore di giustizia. Además, el fiscal explica que ha omitido partes en el material entregado porque se refieren a otros supuestos delitos sobre los que está investigando. La próxima vista será el 1 de diciembre y quizá allí el tribunal decida a quién da crédito. Aunque no se han distribuido imágenes de esta vista, el único imputado que se ha presentado ha sido el excardenal Angelo Becciu. El Papa ha podido escuchar algunos cantos de saludo cuando ha llegado a la audiencia general. En la audiencia general de esta semana, Francisco ha recordado que en el norte de Italia, en una ciudad llamada Borgo Valbelluna, están a punto de cerrar 2 grandes fábricas y unas 800 personas, o lo que es lo mismo 800 familias, se quedarían sin trabajo. Non prevalga la logica del profitto, ma quella della condivisione equa e solidale. Al centro di ogni questione lavorativa va sempre posta la persona e la sua dignità. Quando non si guadagna il pane, si perde la dignità. Dobbiamo pregare tanto per questa gente. El Papa también ha recordado que esta semana se celebra en Italia una jornada de oración por las víctimas y los supervivientes de abusos. Ha pedido que se les apoye en itinerarios de recuperación humana y espiritual. È dovere imprescindibile di quanti hanno qualche responsabilità educativa in famiglia, in parrocchia, nella scuola, nei luoghi ricreativi e sportivi, proteggere e rispettare gli adolescenti e i ragazzi loro affidati, perché proprio in quei posti dove la maggioranza degli abusi succedono. Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre San José para conmemorar el año especial que le ha dedicado hasta el 8 de diciembre. Ha dicho que San José, que vivió en un pueblo casi desconocido y que tuvo una existencia sencilla, enseña a dar importancia a lo que los demás desprecian. Dice que allí se manifiesta Dios. Il Signore agisce sempre di nascosto, sempre agisce di nascosto, nelle periferie, anche la nostra anima, nelle periferie dell'anima, nei sentimenti, forse sentimenti che ci vergognano, ma il Signore è lì per aiutarci a andare avanti. Il Signore continua a manifestarsi nelle periferie, siano quelle geografiche sia le esistenziali. Por eso el Papa terminó su catequesis con una dedicatoria especial a los hombres y mujeres que viven olvidados en las periferias geográficas o en situaciones de marginalidad. Les ha dicho que San José es su especial protector. La mia benedizione. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita.
Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Muchas felicidades. Jesús, nos enseñaste a perdonar a los que nos ofenden, pero a veces les guardamos rencor. Por eso te pedimos perdón. Y con la renovación por el Espíritu Santo, Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de los jueces. Estamos mirando el esquema. El primer esquema que se nos presenta es como una introducción general que nos vuelve a recordar lo que había sucedido y lo que habíamos nosotros leído, estudiado profundamente durante meses, ¿verdad? En Ñande Yarañe Antiguo Testamento con el libro de Josué. Nos recuerda esa penetración, ese ingreso a la tierra prometida. Ahí pone V. Entonces, pero aquí te hace una síntesis. El capítulo 1 del 1 a el capítulo 2 hasta el versículo 6. Desde el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 6, nos habla un poco de la situación de los jueces, es decir, hacen una presentación, ¿verdad? Una visión de conjunto sobre este periodo de los jueces. Es decir, esta parece ser la introducción verdadera del libro.
porque te habla sobre la situación de los jueces. Si nosotros queremos hablar sobre los jueces, pues el otro te habló otra vez de la penetración, del entrar a la tierra prometida, que ya habíamos estudiado, habíamos visto, habíamos escuchado, habíamos reflexionado con el libro de Josué. Entonces, esa breve introducción también del capítulo 1, del 1 al 2:6, lo que quiere hacer es unirnos, hacer el colegamento, ¿verdad? ¿Con quién? Con el libro de los jueces y el libro de Josué. Josué y jueces, juntos. Entonces, a través del capítulo 1, del 1 al 2:6. Y la introducción en este esquema, entonces encontramos el verdadero elemento introductorio o introductivo, ¿verdad?, que tenemos en el libro de los jueces, sería el capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 6. Luego, del capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 16, 31, es decir, hasta el final del capítulo 16, tenemos la historia fragmentaria y anecdótica de los jueces. Aquí es donde narramos la historia de los jueces que encontramos. Entonces, los 12 jueces que encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, desde el capítulo 3, versículo 7, hasta todo el capítulo 16, porque el capítulo 17 comenzaremos otra historia hasta el 21, totalmente otra historia. Nosotros podemos decir hasta apéndice, ¿verdad? Bueno, pero en fin, ya estudiaremos, ya miraremos. El caraculo central entonces sería lo del capítulo 2, versículo 6, al capítulo 3, versículo 6. Ahí encontraríamos entonces esa introducción para el libro de los jueces. Luego del capítulo 3, 7 al 16, que llega hasta el versículo 31, tendríamos aquí directamente la historia fragmentaria, decimos nosotros, porque no es que se pone a escribir toda la historia de cada uno de los jueces. Hay algunos que te escriben 2, 3 versículos y nada más, y con eso termina prácticamente la explicación, ¿verdad?, de estos libros. Bueno, pero esto nos tiene que ayudar y nos tiene que enseñar, queridos amigos, a entender, a profundizar, ¿verdad?, lo que significa el libro de los jueces. Bueno, y por último, desde el capítulo 17, versículo 1, al capítulo 21, 25, es decir, hasta el final, tenemos los apéndices, como dijimos. Aquí vamos a ver, el primer apéndice nos habla sobre la migración de la tribu de Dan, que toman los capítulos 17 y 18. Luego tenemos la guerra contra los benjaminitas, otro capítulo muy importante del 19, 20 y 21. 3 capítulos, la guerra contra los benjaminitas. Así entonces tenemos esta macroestructura, una introducción general para unir el libro de Josué con el libro de los jueces, capítulo 1, 1 al 2, prácticamente 5, y luego del capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 6, nos habla de una introducción verdadera al libro de los jueces, porque te habla de qué cosa, de un conjunto, de una visión de conjunto sobre los jueces, sobre la vida de los jueces, lo que va a suceder. Y después entonces del capítulo 3, 7, hasta todo el capítulo 16, es decir, hasta el versículo 31, nos habla de la narración de la vida fragmentaria, de los episodios fragmentarios sobre cada uno de los jueces que encontramos aquí. Y termina con esos apéndices, ¿verdad? El primero es sobre la migración, decimos, porque aquí nos cuenta que la tribu de Dan del sur está migrando al norte. Y es toda una historia cómo se va realizando esa migración. Capítulo 17, 18. Y luego en el capítulo 19, 20 y 21 encontramos ya directamente la guerra contra los de Benjamín, los benjaminitas. Y bueno, ese esquema es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora queremos entrar sobre algunos datos generales para que podamos también ubicarnos. No nos olvidemos que el contexto histórico es elemental y fundamental siempre dentro de una estructura y de una macroestructura. Ya es ahí señal de Ayema. Tenemos que meterlo para poder saber en qué lugar se está ubicando este libro de los jueces. Porque evidentemente que después nosotros vamos a encontrarnos en una situación muy difícil, ¿verdad?
Entonces, por eso, aquí tenemos que mirar los datos generales. Aquí tenemos que mirar dónde podemos ubicar verdaderamente entonces estos elementos, ¿verdad?, que se nos narran en este libro de los jueces, que al final de cuentas son datos muy importantes, porque siempre hablamos, siempre nosotros insistimos desde la introducción a la Biblia misma, que el contexto histórico es esencial, fundamental, base para que podamos entender lo que está sucediendo y qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Porque si es un libro pedagógico, te quiere enseñar sobre algo. Entonces, o cuál es la situación, y por eso es que surge como una reacción. Estos escritos surgen, ¿verdad?, como una reacción a qué cosa, a situaciones que tienen que ser corregidas. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yara Ñe'e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. El
El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo,
yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con la teología del libro de los jueces. Nosotros estuvimos mirando esa macroestructura, estábamos mirando también sobre este esquema general. Es una breve introducción, decíamos, del 1.1 hasta el 2.5. Esa es una introducción, pero que está haciendo el ligamento, o sea, estamos uniendo toda esa historia que viene desde el libro de Josué al libro de los jueces, para decir que es una continuación. Por eso que aquí nosotros enseguida nos damos cuenta que hay un redactor final, porque si tenemos tantos fragmentos, esta es una obra maravillosa verdaderamente, este es un arte, ¿verdad?, de la literatura, lo que encontramos en la Biblia, porque tienen varios fragmentos de varias épocas, varias teologías, varios pensamientos. Sin embargo, el redactor final, a lo que nosotros le llamamos una escuela deuteronomística, con un esquema, evidentemente, que sirve como patrón o como padrón para que ellos puedan escribir sobre eso e ir ubicando estos fragmentos. Y por eso nosotros le llamamos, ya con el famoso von Rad, que era un gran estudioso alemán, él nos habla de la historia de la salvación. Él descubre y dice, aquí, en este libro, lo que se está escribiendo, en estos 73 libros, por eso es que no podemos nosotros dejar de lado los 73 libros, ¿verdad? Como después al final de cuentas los protestantes lo dejan, estos 7 libros fuera. No, no se puede, porque si no, entonces queda como un vacío, como un hueco, te falta, ¿verdad?, toda esa continuidad de lo que vendría a ser esa historia de salvación. Y eso nos dice von Rad, ¿verdad? Estos son grandes estudiosos, no estamos hablando con cualquier charlatán por ahí, ¿verdad? Entonces, gente que se ha dedicado verdaderamente al estudio y han quemado pestañas años y años y años, ¿verdad? Y son grandes modelos de estudio para nosotros hoy, sobre todo en sus descubrimientos. Bueno, y entonces aquí cuando nosotros estamos mirando esta introducción, capítulo 1, versículo 1 hasta el 2.5, nos habla de esta primera partecita que une al libro de Josué. Hasta me gustaría entonces, para comenzar, hacer una pequeña lectura, entonces podamos entrar ya de cierta manera en este hilo conductor de qué es lo que nos está hablando y podamos entender lo que dijimos ya hasta ahora, ¿verdad? Decíamos la ocupación progresiva de Canaán, la campaña de Judá contra los cananeos. Es decir, de esta manera nos está hablando del propio libro de Josué, una síntesis. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor respondió, que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte. Atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Cuando Judá subió y el Señor puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas y derrotaron a Besek a 10,000 hombres. Allí se encontraron con Adoni-Besek, combatieron contra él y derrotaron a los cananeos y los pericitas. Adoni-Besek trató de escapar, pero ellos lo persiguieron. Lo capturaron y le cortaron el dedo pulgar de las manos y de los pies. Entonces Adoni-Besek exclamó, Señor, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, y ahora Dios me retribuye de acuerdo con lo que hice. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La tribu de Judá atacó a Jerusalén, la tomaron, pasaron a sus habitantes al filo de espada e incendiaron la ciudad. Bueno, este es un primer
una primera narración, ¿verdad?, de la invasión, del entrar. Aquí tenemos entonces la conquista de Jerusalén. Interesante, muchos detalles. Ahora no vamos a entrar en los detalles porque estamos mirando de una manera general simplemente de lo que decíamos del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 5. Es una introducción para darnos a entender que estamos en la conquista de la tierra. Estamos uniendo, pero también nos damos cuenta que son narraciones diferentes de lo que nosotros sabemos y que hemos estudiado en el libro de Josué. Nosotros cuando hicimos el estudio del libro de Josué decíamos que el libro de Josué es un libro hecho bastante en escritorio. ¿Qué quiere decir un libro hecho en escritorio? Es decir, más que contar una narración así tal cual como pudo haber sucedido en la historia de la conquista, es un libro más bien escrito dentro de una fantasía y sobre todo dentro de una teología, con una finalidad específica de mostrarnos más bien el accionar teológico, ¿entienden? Y entonces es casi como una, no quisiera insistir con la palabra fantasía, ¿verdad? Porque aquí nosotros sabemos que hay una conquista de la tierra. La cuestión es que no hay una narración así histórica, tal cual como nosotros encontramos ahí en el libro de Josué. No, es un libro súper bien elaborado. Es un libro de escritorio, por eso estamos diciendo. No un libro de una acción concreta que nosotros estamos viendo que está sucediendo. Es un libro muy teológico, el libro de Josué, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos damos cuenta que parece que hay un poquitito más de realismo y posiblemente esto que encontramos ahora en estos primeros capítulos, o en este primer capítulo, porque el otro simplemente entra en el capítulo 2, versículo 5, y ahí termina, ¿verdad?, esta introducción general. Aquí en esta parte encontramos una realidad que tal vez se ajusta mucho más a lo que se vivió o lo que vivió Israel verdaderamente durante la conquista. Esto que estamos narrando aquí. Vamos a mirar un poquitito más, algo más, continuar. Dice la conquista ahora de Hebrón. Luego la tribu de Judá fue a combatir contra los cananeos que habitaban en la montaña del Negev y de la Shefelá. Judá avanzó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón se llamaba antiguamente Kiriat Arba y derrotó a Sesai, a Jimán y Telmai. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe.
Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Yo soy Maxi Silvera y nada, me siento muy emocionado antes de esta experiencia. Estamos a minutos de salir y la verdad que los nervios son reales acá en el proceso espiritual que vamos a realizar. Hola, mi nombre es Alegra Kent y yo estoy muy emocionada por mi confirmación, por poder recibirle al Espíritu Santo al fin después de 7 meses de estar con mis compañeros y poder conocerles. Me emociona mucho y muchas gracias al Padre Cabaña por todo esto. Hola, mi nombre es Gabriel Trapani y el día de hoy voy a recibir el Espíritu Santo. Es un honor para mí y esperemos que todo salga bien. Amén. Hola, yo me llamo Wada Meyer y estoy muy agradecida por tener la oportunidad de hacer mi confirmación hoy. Le agradezco mucho al Padre Víctor Cabañas y al Padre Oscar también por acompañarnos durante todo este tiempo y siento que estoy lista para defender mi fe y ser soldada de Cristo. Hola, mi nombre es Manuel Ríos y hoy es un día muy importante en mi vida cristiana porque va a ser mi confirmación y estoy muy emocionado en verdad por esto porque fue un proceso muy bonito que pasé con mis compañeros en el que aprendí muchas cosas que me van a servir a lo largo de mi vida cristiana. En estos meses aprendí muchísimo sobre lo que es la religión católica y cómo tengo que llevar mi vida cristiana gracias al Padre Víctor. Ahora estoy a un paso de comenzar esta nueva etapa y estoy muy feliz de haber sido acompañada de él y de todos mis compañeros. Hola, mi nombre es Francisco Aguilera, soy uno de los confirmados y la verdad estoy muy nervioso. Estamos a minutos de confirmarnos y también estoy muy feliz porque fue un proceso largo que finalmente estamos culminando, pero hay que seguir viniendo a misa y con este proceso. Yo me llamo Antonio y estoy muy agradecido con el Padre Víctor por acompañarnos en todo el proceso. Hola, yo me llamo Wada Meyer y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Le agradezco mucho al Padre Víctor Cabañas y al Padre Oscar también por acompañarnos durante todo este tiempo y siento que estoy muy preparada para defender mi fe y ser soldada de Cristo. Hola, yo soy Erika Ibáñez y estoy muy emocionada por recibir la confirmación y nada más agradecerle al Padre Cabañas por todos estos meses de aprendizaje con él. Estamos felices por la recepción del Espíritu Santo de estos jóvenes, justamente y coincidentemente con la memoria de los santos, o sea, una fiesta de todos los santos. Ñane Santo Ara. Haya aiteriu pevareje con a mitarusu a mitacuñacorandive. Buscaré la oscuridad dentro
porque Jesús conmigo está. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y su paz, permanezca siempre con ustedes. Y todo el Espíritu. Se postraron con el rostro en la tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. San José obrero, piden por mi intermedio el santo sacramento de la confirmación. ¿Estás seguro de que están suficientemente preparados y son dignos de recibir este augusto sacramento? Sí. Llena mi alma, llena mi ser. Lleven la verdadera semilla de que ha sembrado el Señor en el corazón de ustedes. Coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En forma real, te pido me des más fe y humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en el que mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos iniciando a leer un poquitito ahora la conquista de Hebrón. Decíamos que estas conquistas que encontramos aquí, o las narraciones de estas conquistas, posiblemente son más, entre comillas, lo digo así, son mucho más realistas, o por lo menos tienen un cierto trasfondo histórico. Ciertamente que es imposible, ¿verdad?, de encontrar un trasfondo histórico así tal cual como pudo haber sucedido una historia. Ñande oía llama, ñande oía con la ñande historia. Y la gente te cuenta sobre el Mariscal López, que esto, que aquello, que allá en Cerro Corá, que esto, que aquello. ¿Quién te narra eso? ¿O quién narró? ¿Es un historiador o es alguien, un testigo, un brasilero? ¿Quién es el que narró eso? Hasta las frases que dijo el Mariscal López: muero con mi patria. Otros se pelean y dicen: muero por mi patria. Bueno, y cada uno le da un sentido diferente, ¿verdad? Porque te quiere explicar, ¿no? En realidad significa esto. Pero en el fondo, esas ya son elucubraciones nuestras, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Te dice: y el fulano de tal escuchó. Ese ande igual que el fulano de tal escuchó. Ese ande igual que el fulano de tal estuvo ahí, ¿verdad? O sea, aquí hay narraciones. Ahora, que Mariscal López murió, que Mariscal López, ahora que murió ahí a las orillas del Nihui, no sé si había televisión, si había fotos, si había no sé qué cosa, si había radar, si había satélite. Pero yo lo único que leo es la historia de los que escriben, ¿verdad? Y bueno, confiamos en lo que se escribe, ¿verdad? Pero el asunto es que te escribe esto y te escribe aquello y te escribe aquel y esto y aquello. Y después los historiadores se pelean por esas frasecitas. Bueno, así también, ¿verdad?, en esta historia bíblica. Entonces aquí la preocupación del autor sagrado, en realidad, no es entonces el aspecto simplemente de decirte
No. Aquí entonces no tenemos que entrar al estilo protestante, ya hemos dicho tantas veces. Aquí tenemos que mirar el aspecto pedagógico, teológico, a dónde queremos apuntar. ¿Cuál es la enseñanza verdaderamente? Y si entramos en esto, entonces estamos entrando en lo que se llama el catolicismo, porque el católico significa eso. Catolicidad significa eso, la universalidad es la apertura entonces a entender una teología que va mucho más allá de un hecho que se cierra simplemente a apego a la secta, que se cierra en eso y se vuelve fanático de algo, pero que ni después se puede demostrarlo, porque eso es imposible demostrarlo, imposible demostrarlo. No, pero ¿por qué Dios? Tranquilo, no le metas a Dios en estas cosas, porque justamente todos los géneros literarios, las narraciones, justamente en todo caso, te están conduciendo hacia un entender de Dios. No porque Dios te impone eso, sino que al contrario, somos nosotros que con el esfuerzo procuramos entender a Dios. Bueno, entonces así vemos esta conquista de Hebrón, ¿verdad? Decíamos que Hebrón se llamaba antiguamente Kiriat Arba y derrotó a Sesai, a Jimán y Telmai. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Aksá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz, y hermano menor de Caleb, y este le dio como esposa a su hija Aksá. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió. Ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Bueno, esta es otra de las narraciones, otra de las conquistas. Sería lo que hoy es Hebrón, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Toda esta historia. Aquí lo importante es que los que están conquistando son los de la tribu de Judá, ¿se dan cuenta? Judá la que está conquistando, y tal cual, ¿verdad? Porque toda esa zona está hasta ahora. Entonces, lo que pertenece a Judá. Ciertamente que ahora esa ciudad de Hebrón están los palestinos, están ahora en Hebrón. Pero es una ciudad dividida, ¿verdad? Es una ciudad dividida. Igualito que Pedro Juan y Pontapona, así es. Entonces una parte pertenece a los palestinos y otra parte pertenece a los judíos. Entonces es una ciudad bastante interesante, ya es súper interesante, ¿verdad? Ahí vos entrás y te encontrás con las armas, todo armado hasta los dientes, ¿verdad? Sobre todo es parte de Israel, ¿verdad? Que tienen que estar atentos. Uno para entrar en la parte, la antigua Hebrón, que es muy interesante. Uno entra en esa ciudad, en ese pueblito allá adentro, las callecitas, ¿verdad? Entonces, eres hoy, ¿verdad? Como también uno encuentra en Jerusalén, ¿verdad? Como eran antes, ¿verdad? Es interesante. Pero al entrar, entonces, te miran hasta los dientes, ¿verdad? Hasta el último centímetro y milímetro, a ver si nos lleva bombas, si nos lleva algo. Bueno, esa es la realidad de hoy. Bueno, pero aquí está y te está hablando de Judá, o sea, a través de Otniel, que conquista esto, Caleb, y está también su hermano, ¿verdad? Entonces, hijo de Kenaz, Otniel, hermano menor de Caleb. Bueno, después tenemos el fracaso aquí también de Judá en el litoral marino. Esta es toda la introducción que estábamos diciendo, que nos quiere unir con lo que ya hemos estudiado, que es el libro de Josué. Porque cuando ella caseña indígena, bueno, esta es la continuación del libro de Josué. Los del clan de Jobab, el kenita, que había sido suegro de Moisés, subieron con la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá al sur de Arab y se establecieron entre los amalecitas. Judá, por su parte,
se fue con su hermano Simeón. Ellos derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefar y consagraron la ciudad al exterminio total. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Pero Judá no pudo apoderarse de Gaza y su territorio, ni de Ascalón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. El Señor estaba con Judá y éste pudo ocupar la montaña, pero no logró desposeer a los habitantes de la llanura, porque estaban equipados con carros de hierro. De acuerdo con lo establecido por Moisés, Hebrón fue asignada a Caleb, y él expulsó de allí a los hijos de Anac. La tribu de Benjamín, en cambio, que habitaban toda esa zona, no pudo desposeer a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos continúan habitando en Jerusalén con la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. Bueno, quiere decir que hasta ese momento, cuando se escribió este fragmento, todavía estaban los jebuseos, hasta que luego llegará David. Muy bien, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Volveremos la próxima entrando un poquitito más en estos detalles. Ahora estamos haciendo una visión de conjunto, una visión general del libro de los jueces. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.